Tipos de discontinuidades. Al analizar la continuidad de una función se necesitan tres condiciones. La primera es saber si existe la imagen. La segunda es saber si existe el límite cuando x tiende a de la función. Y la tercera es ver si esa imagen es igual a ese límite. Ahora lo que sucede cuando no se cumple alguno de estos tres puntos significa que estamos ante una discontinuidad. Las discontinuidades también son muy comunes al analizar funciones, y en este video vamos a tratar de abarcar los siguientes tipos de discontinuidad que se nos puede presentar. Pero veamos ahora que existen distintos tipos de discontinuidad. La primera es la discontinuidad evitable. Una discontinuidad evitable se puede dar en dos momentos. Uno es cuando no existe la imagen, no exista f de a, y otro caso es cuando f de a exista, pero sea distinto del límite cuando x tiende a de la función. Sin embargo, existe otro tipo de discontinuidad, la cual es la discontinuidad inevitable, y que se va a dar también en dos casos, que puede ser que tenga un salto finito o una discontinuidad que tenga salto infinito. Tal vez esto parezca medio raro, pero al verlo gráficamente, una discontinuidad de salto finito sería, por ejemplo, una función por partes, en donde la función empieza en un lugar y luego en determinado punto la función empieza a correr de otra forma, pero presenta un salto en su gráfica. Este es el infinito. Ahora, una discontinuidad de salto infinito sería la siguiente. Por ejemplo, una hipérbola. Tenemos una hipérbola que va de un lado y otro hacia el otro lado. Es decir, la distancia que separa un punto del otro es infinita. Esto sería una discontinuidad inevitable, no se puede salvar la discontinuidad. A continuación presentaremos los tipos de continuidades. Para saber qué es una discontinuidad, tenemos que saber primero qué es una continuidad. Para tener una continuidad tenemos tres factores, los cuales son saber si hay una función de a, el límite de x con la función de x, 3, que la función de a sea igual al límite de x a. Para que una función sea continua, tienen que ser estos tres factores posibles. Ya sabiendo esto, podemos identificar cuando una función no es continua. A continuación pondremos un ejemplo. A continuación se nos presenta una función por partes, la cual nos pide x igual a 2. Ese es nuestro límite. Por lo tanto, aquí en ninguno de los dos dominios nos indica que puede ser igual a 2. Por lo tanto, no sabemos cuánto va a valer x cuadrada cuando valga 2, ya que todos los valores de x tienen que ser obligatoriamente menores que menos 2. Este límite se podría cumplir si x valiera menor o igual a 2, solamente así. Por lo tanto, se expresa que el valor no existe de la función 2.
Representado esto gráficamente, nos da a entender que nunca tendremos el valor de 2. Por lo tanto, ya sabemos que una x cuadrada es una parábola que va a empezar desde aquí, tomando su valor infinito, sin tomar el punto 2, el cual se puede expresar de un círculo o un vacío. Y tenemos que en la segunda función va a ser del punto 2 sin tomarlo en una recta hacia el infinito derecho, sin tomar el único valor que sería 2. Ese es nuestro conjunto vacío. Y este de aquí lo marcamos. En realidad nunca se expresa así, sino se deja el vacío del 2, ya que, como repetimos, no existe la continuidad de esta función, que es la función de 2. A continuación se nos muestra otro ejemplo de función por partes. Buscaremos que los 3 puntos que debe tener una función continua sean aceptables. Ponemos este ejemplo así, que función de 2, ya que nos pide aquí que sea función de 2, tenga un valor. Aquí sí se puede, ya que esta x nos marca que puede ser igual o mayor o menor que 2. Por lo tanto, f de x, de 2 es igual a 1. ¿Por qué de 1? Porque al sustituir x en esta función no hay ninguna x. Si tuviéramos una x al lado del 1, podríamos tomar que x va a valer a 2, ya que no hay nada por qué sustituir a x. Continuamos con el segundo punto, que nos marca que el límite de x con aproximación al 2 del lado negativo sea el mismo que el límite de x con aproximación del 2 del lado derecho positivo. Al sustituir esto, nos da que la función x por el lado negativo será igual a 4, con aproximación al 4. Por el lado positivo, que es esta función, recordemos que este lado es positivo y este va a ser el negativo. Aquí cuando sustituimos x por 2, que es el lado negativo, nos referimos a esta función. Si nos aproximamos con un número menor que 2, que puede ser 1.9, el resultado sería 3.8 y su aproximado es el 4. Mientras que por otro lado, aquí sustituimos con 2 en esta ecuación y nos dará igual que la primera. No importa qué resultado sea. F de x por el lado positivo será igual a 1. Y al decir que sus límites, borramos al decir que su límite por la izquierda y por la derecha no son iguales, nos está indicando que no existe límite. Por lo tanto, no existe el límite para x y por consecuente
no tendremos límite, así que no se cumplirá el segundo factor. Por lo consecuente, esta función es descontinua. A continuación presentamos un último ejemplo de discontinuidad. Para que no sea una discontinuidad, tiene que cumplir con las tres características ya antes mencionadas: que f de a sea existente, que el límite de a también sea existente, y que estos dos sean iguales, que f de a sea igual al límite de x a. Desarrollamos la siguiente función por partes y nos queda que la función de a sí es existente, ya que aquí te da el término de a. Perdón, no mencioné que x vale 2. Por lo tanto, sí nos da a. Y cuando nos da 2, la función de a va a valer 1, ya que no se encuentra ni una x que pueda ser sustituida acá en este valor, en su función. Entonces tenemos que la primera condición sí se cumple, que f de a es igual a 1. Por segunda condición tenemos que el límite de x a la a por el lado positivo y por el lado negativo. Estos dos límites tienen que ser iguales para que tenga un límite a. Borramos este por un momento y sustituimos que el límite por el lado negativo que se aproxime a 2. Para tomar el límite negativo tenemos que sustituir en la función correspondiente. Al ser negativo, como lo marca aquí, tiene que ser esta función, ya que este signo nos marca que será menor a 2. Al sustituir por cualquier número x menor a 2, si sustituyéramos por 1.9 al cuadrado, esto sería igual a 3.8, el cual su aproximado es 4. Mientras que por el lado positivo de a buscaremos la función correspondiente, la cual es esta de aquí, ya que nos marca que x siempre será mayor a 2, y cuando x valga más de 2, no importa qué número sea, siempre va a ser 4, ya que no hay ninguna x que lo sustituya. Por lo tanto, el límite por el lado positivo será 4. Al tener esos valores, ya sabemos que sí existe un límite. Por lo tanto, cumplirá con la segunda característica, la cual dice que tiene que tener límite. La primera característica se cumple, f de a será igual a 1. La segunda característica se cumple,
que el límite de A será igual a 4. Y la tercera característica nos dice que la función de A tiene que ser igual al límite de x a, la cual tendremos un inconveniente, ya que la función de A vale 1 y esto es diferente de 4. Por lo tanto, esta es una descontinuidad, ya que no se cumple este factor. Podríamos sintetizarlo diciendo que la función de A es una descontinuidad. Perdón. La función de 2 es una descontinuidad. Al graficar esto, nos quedaría un punto vacío. Una gráfica improvisada donde nos marca que el 2, la próxima va en 2, aquí tendremos una parábola, ya que es un x cuadrado. Luego tenemos que es un valor de 1, como por aquí, y luego un valor de 4, que quedaría más o menos como por aquí. La cual en ninguna de las tres funciones tocará el punto 2. Si queremos sacar un dominio de un rango, podríamos decir que el dominio de esto serían dominio de la función todas las x pertenecientes al conjunto de los números reales excepto el 2. En conclusión, podríamos decir que las descontinuidades son todas aquellas que no cumplen con los parámetros o las características de las continuidades, las cuales, las repito, será la función de A, el límite de x a la función x, y que estos dos sean iguales. Si tenemos que la función de A sea igual a su límite de x a la A, si cumplimos con estos tres términos, tendremos una continuidad, mientras que por otro lado, si fallamos en una, por lo consecuente tendremos una descontinuidad. En una descontinuidad cabe destacar que podemos reconocerla al graficarla, ya que en una continuidad jamás se levanta el lápiz o la pluma o con lo que estés graficando. Por lo tanto, conocemos a esto como una continuidad, ya que no tiene ningún punto intermedio donde no lo podamos tocar. En esa gráfica, todos los puntos se podían tocar, mientras que por otro lado, una descontinuidad, como los ejemplos pasados, podría ser que una parábola tenga un punto donde no pueda ser tocada y una recta la continúe
sin tocar ese mismo punto. Al darse cuenta de esto, tienes que levantar el lápiz o con lo que estés graficando, ya que tenemos que marcarlo como punto vacío. Suponiendo en eso, tenemos que este punto de X no va a poder ser tocado. A esto lo conocemos como una discontinuidad en un sentido gráfico.